Buenas tardes, no, gracias a ustedes, por favor, al contrario. Las dos audiencias estas fueron audiencias básicamente de prueba testimonial, o sea, de testigos que declararon ante el juez. Testigos propuestos por la querella, testigos propuestos por la fiscalía, en algunos casos por las dos partes. Ahí hubo la primera novedad importante, se produjo al empezar ayer la primera audiencia porque estaba presente la defensora del niño, es la defensora, es parte del Ministerio Público de la Defensa, o sea, defensora oficial, y ella está obligada a estar ese Ministerio Público de la Defensa cuando hay menores de edad acusados o involucrados en los juicios. En este caso, ella estaba involucrada porque cuando se produjo esta recuperación territorial en 2017, la denuncia inmediata que hizo Parques Nacionales dio origen a esta causa, Betiana Colón era menor de edad, tenía 16 años. Entonces ella intervino en aquel momento, o sea, la defensoría, y ella lo que planteó ahora, antes de comenzar con el juicio, le planteó al juez que, dado que Betiana era menor y por distintas consideraciones que tienen que ver con el Código Penal, en cuanto a la edad de las personas, etcétera, ella entendía que estaba prescripta la acción y que por lo tanto tenía que ser sobreseída por prescripción de la acción del delito. Ante esa situación, el fiscal decidió retirar la acusación directamente. Retiró la acusación de usurpación contra Betiana Colón y ella quedó absuelta y obviamente desligada inmediatamente de la causa. Eso hizo, nosotros contábamos que ella iba a declarar como imputada y era muy importante para nosotros que declarara para explicar qué significa ser machi, qué significa el reue, qué es el lugar sagrado, cuestión que está en el origen de todo este problema y que por supuesto hace que todo esté muy lejos de esta acusación absurda de usurpación que han llevado adelante. Entonces propusimos que la machi Betiana declarara como testigo y finalmente el juez decidió que ella hablara como amigo curiae, o sea, como amiga del tribunal, amiga del juez, en el sentido de una persona que no es exactamente un perito, sino algo incluso más importante, que es una persona que tiene un conocimiento específico sobre determinada cuestión y entonces la explica al tribunal para que el tribunal que no conoce en detalle esa situación pueda conocer de qué se está hablando antes de tomar una decisión. Y en este caso, bueno, hoy la Machi, justamente lo último que ocurrió hoy fue que la Machi explicó al juez que de dónde surgió, por qué ella es machi, y qué significa ser machi, la formación y la conexión espiritual que hay entre los ancestros, y incluso con el territorio, donde está el reue, la conexión espiritual que hay entre ella como machi y el reue, la conexión espiritual que hay entre ella y su propia comunidad y el resto de las comunidades mapuche, incluso el trabajo de medicina, de curación, y las tareas de médica natural, de médica ancestral que ella tiene, y la formación que había recibido. Y bueno, y de alguna manera cómo fue que ella le surgió esa relación con el territorio. Y las consecuencias que ha traído para ella, para su comunidad, para sus hijos, para su familia, incluso para el conjunto del pueblo mapuche, que ella haya sido arrancada de ese lugar. En el medio, como dije, hubo testigos de la prefectura que participaron
no el grupo que directamente asesinó a Rafael Nahuel, sino era el grupo más amplio que acompañaban a ese grupo que estaban cerca, en la montaña, ahí en el lugar, cerca del grupo que asesinó a Rafael Nahuel. Incluso estaba el jefe de todos ellos, que también declaró en función justamente de la acusación que hay contra algunos de ellos de haber, después del primer desalojo que se produce el 23 de noviembre, 48 horas después, haber vuelto a entrar al terreno del Rehue, al terreno en cuestión, y haber vuelto como dicen ellos, a usurparlo o a recuperarlo. Entonces acusan a 3 personas de eso, sí, 3 personas, de haber hecho eso. Esa es la acusación por la cual declararon los testigos. Después también declararon con respecto a las otras personas acusadas de la primera usurpación que fue desalojada el 3 de noviembre, declararon los policías federales que intervinieron. Y tal vez lo más importante, declararon el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi y 2 empleados, uno de ellos perteneciente a una comunidad mapuche que reclamó a nuestro entender sin fundamento alguno tener algún tipo de derecho sobre el territorio del Rehue previo, y que, bueno, por lo tanto después tomó una actitud abiertamente hostil contra la comunidad Huicurmapu, contra la Machi. Y sin embargo, bueno, a pesar de eso, el juez le permitió a esta persona declarar como testigo, como si fuera un testigo imparcial, digamos. Pero bueno, en realidad ninguno de los testigos del Parque Nacional fueron imparciales, sino que por un lado han sido muy agresivos, en algunos casos muy, muy agresivos contra la comunidad. Y en otro lado, desde otro punto de vista, demostraron también qué fue lo que pasó realmente en aquel momento, que fue que Parques Nacionales, la Fiscalía y el Juzgado Federal de Bariloche, y obviamente Parques Nacionales significa también no solamente Parque Nacional Nahuel Huapi, sino parques nacionales a nivel nacional, evidentemente en consonancia con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Eligieron no el camino del diálogo, sino un camino insólitamente muy rápido, porque en pocos días ya estaba el orden de desalojo, ya estaba reunida la fuerza conjunta de prefectura, que fue trasladada a gente de prefectura, de tropas de asalto, de prefectura, que son los que asesinaron a Rafael Nahuel, gente de combate, no de tropas, digamos, de tipo como guardia de infantería para disolver manifestaciones, sino personal de combate con armas de fuego, fusiles. Fue trasladado gente de Policía Federal también, en marcos operativos de Gendarmería, y todo eso, como digo, en pocos días se constituyó toda esa conjunción entre el Juzgado Federal, la Fiscalía, Parques Nacionales, Ministerio de Seguridad de la Nación, y atacaron violentamente a esta gente que estaba reclamando, y terminaron asesinando a Rafael Nahuel. Gustavo, ¿se sigue insistiendo con la teoría de que hubo un enfrentamiento? Porque lo que nosotros tenemos entendido es que Rafael Nahuel recibió un tiro por la espalda. Sí, Rafael Nahuel fue asesinado por un tiro por la espalda. Lo que pasa es que la teoría de que hubo un enfrentamiento está sostenida por la sentencia de la condena a los prefectos que lo asesinaron, ¿no? El grupo de prefectos que lo asesinó. ¿Por qué? Porque ellos fueron condenados por exceso en la legítima defensa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que la sentencia que los condenó a 5 años de prisión, que no está firme, que está apelada por ellos, y no está resuelto el caso, lo que dice esa sentencia es que efectivamente hubo un enfrentamiento, según los jueces,
donde a un lado, bueno, además según la versión de prefectura, que fue la aceptada, no solamente se tiraron piedras, sino también disparos, que nunca a nosotros entender, si bien incluso nosotros no fuimos abogados en esa causa, pero está claro, por distintas cuestiones, incluso por el relato que hicieron hoy los propios interesados, un relato que se notaba falso, sinceramente, artificial. Esos insistieron en que había un enfrentamiento, que el grupo que estaba más adelantado fue atacado con piedras y con lanzas y con paros, y que lo que hizo fue defenderse. El grupo tenía la tarea de preservar, la prefectura, después del desalojo, quedó con la tarea de preservar el lugar, para que no fuera nuevamente usurpado. Pero quedó claro, por ejemplo, según ellos, que nunca les dijeron cuál era el terreno que tenían que preservar. Entonces era más o menos como decir, bueno, desde esta tranquila hasta, no sé, estoy exagerando, pero hasta la cordillera o hasta, no sé, hasta la frontera con Chile, ustedes tienen que, ese es el terreno. Porque ellos, insólitamente, testimoniaron que no hubo ningún tipo de precisión al respecto. Con lo cual el jefe del operativo de la prefectura entendía que él lo que tenía que hacer era, lo dijo, se lo preguntaba, dijo, desde la tranquila hasta la cumbre y la montaña. Cosa que por supuesto no era el terreno usurpado el que tenía que preservar. De hecho, Rafael Nahuel fue asesinado fuera del espacio que había sido usurpado y que tenía que preservar, en algo que alguna vez un juez de la Cámara de Roca, que analizó una sentencia muy bien la situación, con mapas y con todo, demostró, ese juez, que prefectura salió del lugar donde tenía que estar, y por fuera de ese espacio asesinó a Rafael Nahuel. Nosotros incluso hoy le preguntábamos, claro, el problema es que si el espacio era infinito, entonces el problema es que aparentemente ellos tenían autorización para detener a cualquier persona que encontraran en toda la montaña. O sea, y además ellos dijeron, vino una persona que cuando nos vio salió corriendo de vincha, ¿no? De vincha y poncho. Claro, ellos iban armados todos los dientes, nadie sabe bien dónde estaban, si estaban en el terreno que tenían que cuidar, porque no se sabía cuáles eran los límites, y una persona que se ponga con ellos en el medio del monte, con gente armada hasta los dientes, bueno, probablemente, y además si mapuche, probablemente su instinto sea salir, correr. A lo que voy es el hecho de que eso es ilegal. Ellos no tenían ninguna autorización judicial para detener personas, salir a patrullar la cordillera para encontrar personas que fueran sospechosas o que pareciera, según ellos, que iban a querer ocupar el lugar nuevamente, o que pareciera que estaban adentro del lugar pero que no eran muy seguros porque tampoco sabía cuál era el lugar, y entonces darles el alto, pedir los documentos y eventualmente hasta detenerlas. Así no se hace la cosa legalmente. Bueno, ellos lo que dicen es que así estaban haciendo las cosas. Y bueno, eso quedó demostrado hoy. Entonces, si bien este no era el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, quedó demostrado hoy que efectivamente desde el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía, el Juzgado Federal y todo, y hablar de estos ejecutores, se manejaron con absoluta discrecionalidad, violando el derecho, las leyes y haciendo lo que les pareció, y terminaron asesinando con la responsabilidad política de todos y material de algunos a este joven, ¿no? Bien, volviendo al tema de las audiencias que están en desarrollo, Gustavo, se está enjuiciando a 8 personas que son miembros de la comunidad. Sí, en realidad, bueno, ahora son 7 porque como digo, la Machi quedó afuera. A Betiana ya quedó afuera. En realidad hay que aclarar ahí, ¿no? En realidad no todos son miembros de la comunidad, porque el tema es así. La comunidad se constituyó a partir de la Machi, el Rehue, la relación entre la Machi y el Rehue, y también a que en las creencias de mapuche, la comunidad tiene que
también establecer una relación con el Reihue, que es una especie de custodia, digamos, por traducirlo, no es probablemente exactamente la palabra, pero una especie de custodia y de cuidado del Reihue, que eso queda a cargo de una comunidad, no de una persona sola, ni de varias comunidades, o de un conglomerado, o de nadie, queda a cargo de la comunidad. Entonces, pero ¿qué pasó? Ante el despliegue de tropas que empezó a haber y la gran actitud agresiva que habían tomado las autoridades y no de diálogo con ellos, porque además hoy se describió claramente eso. Hoy ayer, ¿no? Las declaraciones, por ejemplo, de las guardaparques, de las guardaparques, los dos guardaparques, pero sobre todo una mujer guardaparques que declaró, que fue la que hizo la denuncia que se llevó a este juicio y que llevó en el medio la muerte de Rafael Nahuel, ¿no? O sea que ella olvidó además también, ella hablaba de otra cosa. Pero ella contaba un montón de incidentes que se habían producido, donde ella decía que tenía miedo, que además veía una agresividad contra parques nacionales que nunca había visto. Pero lo que ya se había olvidado es que en el medio ella se presentó con la policía a la entrada del lugar, y después que se retiró ella, y a consecuencia de la denuncia que ella y el Parque Nacional hicieron, unos días después vino esta terrible represión, asesinaron a Rafael Nahuel, y hasta ese momento ella misma declaró que lo único que había habido eran insultos. O sea, hasta ese momento ella dice, no, pero se ve que tenían los bolsillos llenos de cosas. Dijo una frase absurda, dijo, bueno, yo no sabía si tenían piedras o bonobón, pero tenían un montón de cosas en los bolsillos. Nunca se vio lo que tenían en los bolsillos, son tantas asunciones. Ella dijo que usaban a los niños como escudo, un montón de cuestiones así. Intentó negar que ella se presentó con la policía, ¿no? Como diciendo, yo fui tranquila, pacífica, como una guarda de la naturaleza, de parques nacionales, que indefensa e inofensiva. En realidad ella se presentó con la policía. ¿Explicó por qué se presentó con la policía? Presentó con la policía. Y después de eso ella hace una denuncia, y de raíz de esa denuncia, parques nacionales asesinan a Rafael Nahuel. Entonces sí, las cosas cambian. Claro que cambian las cosas, porque no era lógico que después de semejante crimen las cosas por allá a veces pasaran de los insultos. Esto se olvidó ella de mencionar, hubo que recordárselo. Pero lo concreto es eso, lo concreto es que eso fue. Entonces en ese momento de esa amenaza, después de que ya estuvo, y que se da esos días hasta que viene el desalojo violento, ante la alarma que se disparó por esa situación, que se veía venir una violencia claramente sobre el Reihue, el lugar sagrado de muchísimos mapuche, entonces ahí empezó a autoconvocarse gente de las comunidades mapuche, o gente incluso suelta de mapuche, yo no sé exactamente, pero lo concreto es que además de la gente de la comunidad propiamente, Wiculmapu, había otra gente que no pertenecía y que no pertenece a la comunidad, pero que también estaban ahí tratando de hacerle frente, pensando que con el número, con la cantidad, iban a disuadir al despliegue represivo, al operativo represivo, y entonces se autoconvocaron en el lugar. Y fueron reprimidos y fueron en algunos casos presos y en algunos casos también procesados, que son los que van a juicio. Entonces varios de los que van a juicio ahora, en realidad no es correcto decir que son de la comunidad, porque nunca lo fueron, simplemente son gente mapuche que fue a tratar de defender, poniendo el cuerpo, que no se profanara el lugar sagrado. Gustavo, nos llama mucho la atención porque hemos leído en un medio de Cuyo que Christian Larsen, el presidente de Parques, anticipó hoy que el resto de las personas que están imputadas en la causa les esperan sentencias condenatorias. Esto aún no terminadas las audiencias. ¿Esto ocurrió en la audiencia? ¿Usted pudo escucharlo? Hoy, si no me equivoco, hoy no estuvo en la audiencia, estuvo ayer. Vino acompañado por lo que él había solicitado, ser acompañado por funcionarios del Ministerio de Defensa, porque como él, según ellos, acá en esta toma de tierras, en esta recuperación, en esta usurpación, como se llama, ellos está en juego la soberanía nacional. Dicen los mismos que, por supuesto, se
llevan... Bueno, la verdad que es que escuchar a este gobierno hablar de soberanía nacional es que, no sé, como escuchar no sé, al dentista Barrera hablar de feminismo, no sé cómo decirlo, sinceramente, no sé qué ejemplo eligen ustedes para a lo mejor uno adecuado o más de actualidad que yo encuentro, pero o si quieren, Alberto Fernández habla de feminismo, digamos, o sea, la verdad que esta gente habla de soberanía, es absurdo. Bueno, pero trajeron gente del Ministerio de Defensa presencial del juicio para que todo el mundo, de la misma manera que cada vez que pueden, y hablan de los mapuches, hablan de Roca, para que quede claro cuál es cómo piensan que es lo que hay que hacer con los mapuches. También cuando hay que ir a un juicio con los mapuches, Larsen viene con el Ministerio de Defensa. Vino ayer y después hizo declaraciones que de los medios de comunicación que las ha hecho, que se me dice que yo lo escuché en algún otro lado. Bueno, él sabrá, qué sé yo, a lo mejor ya sabe. Nosotros entendemos, sí, pues hoy se ofendió, estaba enojado porque dice que nosotros no podemos, lo estamos acusando de un delito si decimos que él tiene escrita la sentencia, es una manera de decir, pero a veces nosotros sentimos de la manera que se manejan las cosas que las sentencias están cantadas, digamos, ¿no? Las resoluciones están cantadas, eso, desgraciadamente después el tiempo nos da razón. Ojalá en este caso no nos equivoquemos, ojalá, sinceramente ojalá, pero es difícil de creer, porque hay cosas que que van construyendo, digamos, el escenario, decisiones, interpretaciones, que hacen, bueno, manera de, por ejemplo, permitir de alguna manera, el Larsen no tanto, y él tendrá su derecho a elegir a quien quiera, pero se permitió la entrada de gente que no tiene nada que ver, que si bien es cierto que en algún momento se presentaban en la causa y fueron aceptados como, no sé, como terceros, que son la gente de una comisión vecinal de Lago Mascardi, Villa Lago Mascardi, que son gente que en general anda por los medios de comunicación de Bariloche insultando a todo el mundo, no estoy diciendo exagerando ni nada, insultando las barbaridades que dicen de los mapuches, de los jueces, bueno, las barbaridades que dijeron ayer del juez por haber absuelto a Betiana, las que insultan a los periodistas, obviamente los abogados lo insultan también, insultan a todo el mundo, provocadores, que en su momento quisieron montar un escenario de violencia con una movilización con banderas argentinas al lugar del Regue, ¿no? Allá en el lago Bacardi, con la intención sinceramente de generar una situación de violencia, y además era claramente apañados en aquel momento por Patricia Bullrich y sus secuaces para atacar al gobierno de turno. O sea, una maniobra política bien y burda. Esta misma gente se sentó, el juez permitió que se sentara como a presenciar el juicio, como si fueran la parte, digamos, ¿no? Ese tipo de decisiones hace que realmente que son permanentes, y puedo nombrar 20 en esta causa y en otras, y hace que uno realmente sienta que las cosas están cantadas. Uno dice, bueno, no, pero en realidad el derecho es lo que decimos nosotros, y la verdad que hay que mantener la expectativa de que realmente el juez haga cumplir el derecho, porque obviamente está claro que esto no es una supresión, pero la verdad que nosotros mismos no lo creemos, no terminamos de creer. Entonces, bueno, Larsen, no sé si sabrá, tendrá alguna información, o simplemente es una intención de influir a la opinión pública para que el juez se quede con poco margen, ¿no? Porque obviamente acá en Bariloche nos ha pasado otras veces. Yo me acuerdo cuando una causa contra María Nahuel que se resultó absuelta porque la acusaba una fiscal, la fiscal amagó renunciar, y fue un escándalo, y la sociedad, algunos sectores acá de la sociedad se manifestaron que era una barbaridad, que era impune la agresión a la fiscal, etcétera. Entonces es crear un clima, obviamente que sinceramente, ¿no? Nosotros creemos que influencia sobre los jueces más ese clima de ciertos sectores sociales, y la verdad que no queremos que influencie lo más mínimo a los jueces, no queremos que les importe mucho lo que piensen los mapuches, pero a veces a los jueces les preocupa lo que piensan otros sectores de la sociedad. Gustavo, buenas tardes, le habla Sergio. Y con todos estos elementos que usted está comentando, y casi que
la sentencia ya está escrita, como estábamos leyendo con Claudia en el diario de Río Negro, que en una parte de la crónica de ayer hay un párrafo sobresaliente que dice: me imputó un delito, dijo que la sentencia ya está escrita, y después se ve que dijo alguna otra cosa más y dice: la próxima voy a tomar medidas disciplinarias porque es grave. Lo dijo en su contra el juez interviniente. Entonces, con las cosas que usted está comentando, con este tipo de cuestiones de presiones y prácticamente que la sentencia ya está escrita, inclusive en el lugar donde se está realizando este juicio, ¿cuál es la garantía constitucional en todo esto? Bueno, usted menciona justamente algo que yo me olvidé, que es el lugar donde está retirada. Esa fue la decisión del juez. El juez dice que, bueno, que él en realidad lo que hizo fue buscar un lugar, porque en su despacho, en el juzgado no hay lugar, y entonces, en términos como que él tiene que consultar por la seguridad del desarrollo del juicio a la fuerza de seguridad le quiere llevar al cuartel, y como son cuestiones de seguridad, él tiene el aviso del cuartel porque es lo que le aconsejaban las fuerzas de seguridad. Bueno, por ejemplo, en uno de los testimonios del comisario de la Policía Federal, que es encargado del operativo del desalojo, él dijo: yo fui a informar lo que yo había planificado para el desalojo, informar a la Fiscalía y al juez en aquel momento. ¿Qué quiere decir eso? Que también lo mismo, que el juez y la Fiscalía dijeron: bueno, ustedes son los que se manejan, así que hagan lo que digan lo que piensan hacer, el desalojo, ¿no? Y así fue. Ese mismo comisario le preguntamos: comisario, si hay niños en el lugar, ustedes estaban informados que había niños. Bueno, fue ambiguo, dijo: no, bueno, no sé, qué sé yo, no recuerdo. Pero le dijimos: bueno, si hay niños, y usted le dice, usted sabe que hay niños en un lugar, ¿no? Eso es un elemento que usted toma en cuenta, por ejemplo, para no estar tirando gas lacrimógeno. No, de ninguna manera, a mí no me importa si hace un tiro de gas lacrimógeno igual. Entonces, ¿qué pasa? Como los jueces y los fiscales le dejan a esa gente que maneje la seguridad y que haga lo que le parezca, entonces después, claro, obviamente después, eventualmente, si matan a uno, termina acusado el prefecto, no va a terminar acusado ni el fiscal, ni el comisario, ni el juez, ni nadie. ¿No es cierto que le dieron vida libre a esta gente? Entonces, el juez, bueno, ha decidido hacer dentro de un cuartel de gendarmería, donde, además, por ejemplo, ayer vimos algo, nos pasó algo muy grosero, vivimos algo muy grosero, que fue el resultado de que nosotros llegamos y fuimos revisados de arriba abajo por la gendarmería para entrar al cuartel. Los abogados, estamos hablando, nos revisaron, nos hicieron ver por perros, nos pasaron esas paletas, nos palparon, nos hicieron registrar, bueno, un montón de cuestiones así. No nos abrieron, hay que decirlo, nos hicieron sacar las cosas del bolsillo, pero no nos abrieron la mochila, por ejemplo, donde estaba la computadora. Y después, mientras estábamos ahí, en el mismo momento, llegó el señor Larsen con otra gente y pasaron como Pancho por su casa. Justo le iba a preguntar eso, si a Larsen también lo habían requisado de la misma manera. Mirá vos. Adelante nuestro pasaron como si nada, sin ningún problema, saludando, y se fueron para ellos, que eran los dueños. Entonces, imagínense, estamos hablando de la otra parte. ¿Entiendes? Nosotros somos en el juicio hay tres partes en este caso: la querella, la fiscalía y la defensa. Nosotros somos una parte y ellos son otra parte. Sin embargo, una parte la revisan, la palpan, un montón de cuestiones más, le retiran los datos, un montón de cuestiones más. Y ellos pasaron como si nada. Claro. Como si nada, pasaron directamente, pues fueron los dueños. Entonces, y no importa que sea un funcionario público, lo que importa es que en esto, en un juicio, son partes iguales a las otras partes, o deberían serlo. Pero la simetría que marcan es total, Gustavo. Absoluta, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces usted me pregunta cuál fue las garantías constitucionales. Y es muy difícil que se están cumpliendo, que se cumplen, porque esta no es la manera.
Esa no es la manera ¿saben? ¿No? Lo de la mujer del César. Suponiendo que esto sea republicano, ¿no? Que esto sea, suponiendo que sea, ¿no? Porque esas cuestiones del detalle de la ley, qué sé yo, no es ilegal, está bien, no es ilegal. Pero no solamente la mujer del César tiene que ser honesta, tiene que parecerlo. Tiene que guardar la forma, no guardan ni la forma. Entonces tienen que hacer un esfuerzo. Tendrían que hacer un esfuerzo, ya que la idea es que sostener la legitimidad, digamos, la buena imagen pública de las instituciones, del Poder Judicial y todo, no hacer las cosas dentro de un cuartel, atrás de vallas, cuadras y cuadras alrededor valladas. Ahí me hablaba alguien, una maestra, me decía que le habían dicho que parece que las clases de la escuela cercana al cuartel se habían suspendido, toda una serie de indicaciones a la pobladora de las manzanas circundantes, de cómo tenía que hacer para entrar, para salir. Como le dije antes, el Ministerio de Defensa, o sea, que y había, después en definitiva, había 30, 40 mujeres, niños, hombres que estaban ahí tocando instrumentos, haciendo fueguito, comiendo, haciendo un guiso y esperando a ver qué pasaba con su machi. Pero bueno, yo ya creo que hemos hablado, Gonzalo Coña, un peón rural que no terminó la escuela primaria, que trabaja en el medio de Santa Cruz, atrás creo que aislado meses y meses por el lugar geográfico en el que trabaja, acusado por la ministra de Seguridad y por el vocero presidencial de ser un terrorista. Entonces, yo creo que fue como ustedes que se lo comenté. Yo tengo demasiada edad y yo sé perfectamente en algunos momentos históricos qué es lo que significa cuando una persona del rango del ministro de Seguridad dice que uno es un terrorista. Claro. Realmente es muy grave. Es muy grave y muy peligroso. Es gravísimo, pero están preparando un escenario especial y eligen el enemigo, Gustavo. Exacto, sí, está claro. Como le digo, nosotros quedamos convencidos después de las audiencias, que escuché los testigos y todo, que definitivamente apenas surgió esta situación, hubo intereses políticos y dijeron, acá tenemos la posibilidad de montar un escenario de un enemigo. Y en pocos días, con una velocidad vertiginosa, montaron una denuncia, un impulso del fiscal y del juez y un operativo gigantesco y terminaron asesinando a una persona por espalda. Gustavo, pero bueno, no les importa. Sí. No les importa, eso, que haya muerto una persona, ellos no significa nada, evidentemente. Sí, sin duda hay un escenario montado para justificar la creación de un enemigo interno, cosa que sabemos que Patricia Bullrich es especialista en crear este tipo de enemigos internos para justificar luego tremendas represiones. Le agradecemos un montón el contacto, quedamos atentos, sabemos que queda una jornada de audiencia todavía, de manera que seguramente vamos a requerirlo nuevamente para que nos haga un detalle de cómo termina esto. Bueno, sí, el lunes está previsto, van a declarar primero algunos imputados, después los alegatos de las partes, y después el juez va a hacer un corte intermedio y va a dictar sentencia, así que el lunes termina el juicio.